Bueno, dentro de este contexto álgido que ha ocurrido desde hace un par de semanas con la noticia de Teuchitlán, Jalisco, pues es evidente que esta narrativa, dentro de las muchas líneas que se han estado presentando, dentro de toda esta tergiversación y dentro de toda esta manipulación mediática masiva, que ya hay hasta cierta evidencia del financiamiento que recibieron, sobre todo la prensa corporativa, para estar difundiendo particularmente este caso, sí, mientras que han dejado de difundir por años miles de otros casos que han ocurrido prácticamente de la misma manera, porque insisto, Teuchitlanes hay muchísimos en México, que apenas algunos estén enterando es muy distinto, pero Teuchitlanes ha habido y existen por todo México, y no de hoy, no de ayer, no de antier, desde hace más de 20 años, desde hace más de 2 y 3 décadas. México está lleno de fosas comunes, México está lleno de teuchitlanes. Pero justo con esta noticia se ha exhibido, dentro de este contexto de manipulación mediática de masas, pues que claramente una de las principales narrativas que se beneficia de esta noticia y de este alcance que ha logrado en la opinión pública, pues es la narrativa paralela, que es la de el terrorismo en México. Misma que no hay que olvidar quién es la que la está promoviendo, que es el gobierno de los Estados Unidos a través de Donald Trump. Entonces, aquí no se puede dejar de ver la liga directa, el vínculo directo que hay entre esto, que no fue casualidad, ¿no? Que Teuchitlán se promoviera, se difundiera, se maximizara de esta manera en la opinión pública mexicana, no se puede dejar de ver a la par de la misma narrativa que refuerza el argumento de que existe el terrorismo en México. Yo ya lo he hablado muchas veces, hoy no me quiero extender demasiado. Entendamos por favor ya después de tanto tiempo, para los que al menos no nacimos ayer, el terrorismo no es más que un pretexto de los Estados Unidos para intervenir en los países. Es el pretexto que se inventa siempre, no de ahora, desde hace décadas, de toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene intereses en esos países, generalmente para extraer recursos, para desestabilizar gobiernos, en fin, you name it. You name it. El punto es que el terrorismo es el pretexto, es el as bajo la manga que siempre ocupan los Estados Unidos para intervenir, para realizar intervenciones en otros países, ¿no? En otras naciones. Entonces, ahora resulta que México no va a ser la excepción, ¿no? Parecía que la tenían medio guardada ahí para el momento en que la necesitaran. Hoy ya están ocupando esa baraja, hoy ya están ocupando esa carta. El as bajo la manga de terrorismo ahora lo vienen a etiquetar en México y obviamente este clima que se ha generado en los últimos meses, ¿eh? No es nada más a partir de lo de Teuchitlán, ya viene pasando desde hace meses que se está generando de manera muy particular y no casualidad, no es casualidad, que se esté difundiendo, que estén ocurriendo ciertas situaciones, que se estén utilizando por los medios para crear este clima, ¿no? Que a ver, nadie está negando aquí que en México vivimos en un país total y absolutamente sumergido en la violencia, eso no está a discusión. Todos sabemos que vivimos en un país violento, nada más recordemos que esto no empezó hace 6 años, esto lleva pasando desde hace muchas décadas, ¿no? Pero esta percepción, perdón, pero sí ha estado influida en gran medida de que parece que hoy se siente más violencia que en otras épocas, precisamente porque la prensa corporativa lo ha estado difundiendo, porque hay gente detrás, políticos, como por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos, que están financiando este tipo de cosas. Ahora, no olvidemos, o sea, incluso se ha revelado que la propia USAID, que la critica el propio Trump, financia oposiciones a lo largo del mundo. O sea, evidencias ya hay de que estas oposiciones, como la mexicana, que suelen ser miserables y sinvergüenzas, hipócritas, apátridas,
que se disfrazan de mexicanos, pero en realidad quieren venir a traicionar, son capaces de traicionar a la patria con tal de venir a entregar a México a un extranjero. Entonces, hay indicios y evidencias ya claras de que, por ejemplo, agencias como la USAID, la USAID, triangulaban recursos, financiaban, por ejemplo, aquí en México nada más y nada menos a Mexicanos contra la Corrupción, con su corruptísima presidenta María Amparo Casar, que ya ella misma ha confesado que sí recibía recursos, millones de dólares de la USAID. Entonces no perdamos de vista esto, ¿no? O sea, ¿quiénes están detrás de esto? Y pues es evidente que está una oposición miserable mexicana, apátrida, traicioneros, llenos de santanas, estamos llenos de santanas todavía, no olvidemos eso, que venderían a nuestra patria por un par de pesos, por un par de bitcoins en estos tiempos. Entonces, es esta oposición la que está detrás, es el gobierno de Donald Trump el que está reforzando también esta narrativa de que, ah, ya ven lo de Teuchitlán, ven cómo entonces el terrorismo en México sí existe. Entonces, aquí lo que hay que plantear esta línea y este límite claro es que muchas personas dicen, es que sí es terror, lo de Teuchitlán sí es terror. Claro que es terror, por supuesto que es terror, cualquier tipo de violencia es terrorista o terrorífica, como lo quieras adjetivar. Pero el tema puntual del terrorismo, de etiquetar de terrorismo a México, es un tema legal. No es un tema descriptivo, por supuesto que estamos viviendo en un ambiente de terror, ese no es el punto. El punto es que ellos quieren hacer ese cambio de manera legal, insisto, para poder venir, para poder, pues básicamente venir a generar caos en nuestro país, a costa de nuestro pueblo, con tal de que ellos obtengan sus recursos o lo que sea que quieran venir a robarnos, a extraernos, ¿no? Entonces, aquí quiero leer algo muy puntual porque es justamente por momentos creo que la forma en la que yo ya lo he explicado muchas veces, hoy no lo quiero extender, pero la CIA realmente creo que hizo muy bien su trabajo al vender esta narrativa, desde que nos vendieron la narrativa del narcotráfico hasta la del terrorismo que ahora quieren venir a implantar, ¿no? La CIA es especialista en crear, vender e implementar narrativas. Cada que tienen un enemigo, cada que Estados Unidos tiene un interés, pues básicamente ellos tienen, imagínense que una serie de opciones para poder elegir, ¿no? Y van a decir, bueno, este país me interesa sus recursos, déjame ver si le voy a poner la etiqueta del comunismo, la etiqueta del terrorismo o la etiqueta del narcotráfico. Y así es como básicamente van ellos etiquetando países y con esos pretextos terminan interviniéndolos, terminan abusando de estos países. Entonces, cada que llega un ciudadano mexicano a decir convencido, la culpa es del gobierno, el gobierno es aliado, el gobierno está incriminado, lo cual se sabe, o sea, claro que lo sabemos porque no hay que olvidar que la CIA crea la narrativa, pero también implementa la estrategia en la praxis, en la práctica, en la acción. Entonces, no es como que esto surja de la nada, la gente por momentos no entiende la raíz de esto, no entiende quién patrocina el narcotráfico en México, son los gringos. La gente todavía no cree que nada más esto tiene que ver con políticos, tiene que ver con empresarios también, con muchas grandes empresas, no del crimen, sino empresas normales, empresas multinacionales, transnacionales que operan en la luz pública, que cotizan en bolsa, pero no solo mexicanas, también extranjeras, también estadounidenses. Hay bancos, una gran cantidad de bancos, Wells Fargo, HSBC, que lavan dinero del narco. O sea, hay que entender que esto es un sistema, es un entramado macroeconómico sumamente complejo, donde es sumamente hipócrita que los estadounidenses vengan a atacar al gobierno mexicano únicamente como si solo México fuera el causante del problema, cuando ellos son los que lo están originando, porque ellos tienen este modus operandi desde hace décadas. Insisto, esto no empezó en México, esto empezó en Colombia, hay países de Centroamérica, los contras, hay una historia muy interesante, recomiendo que se investigue, de cómo operaban los contras en todo Centroamérica, insisto, bueno, había una intervención gringa, insisto, en todos estos problemas, en toda esta región, donde, insisto, el origen no es de hoy, no es en México, esto lleva
muchas décadas este tema en toda nuestra región porque Estados Unidos así lo ha ocupado, así como ha ocupado el pretexto de terrorismo en Irak, pues ahora van a venir a ocupar ese mismo pretexto de terrorismo en Latinoamérica, empezando en México, ¿no? Entonces, no es casualidad también que pues haya partidos y políticos de derecha que defiendan tanto a Donald Trump hoy como Bukele, como Milei, que pues prácticamente están queriendo hacer lo mismo que Donald Trump, como si, pero nunca lo critican, o sea, ustedes escuchan el discurso de Bukele, jamás van a escucharlo criticar o señalar la responsabilidad al gobierno estadounidense, ¿no? Entonces, cada que un ciudadano termina siendo convencido por esta narrativa de la CIA, la verdad es que ganó Estados Unidos, ¿no? O sea, ganó Estados Unidos al engañar a nuestros pueblos. Y por ejemplo, aquí doy un ejemplo, ¿no? De cómo es que un ciudadano suena cuando gana la CIA. O sea, aquí, por ejemplo, tengo esta usuaria, ¿no? De Facebook, que estoy dando el testimonio tal cual. No doy su nombre, ¿no? Para no exponerla. Pero bueno, ella comenta, el verdadero enemigo de México no es el presidente Donald Trump ni sus aranceles, al contrario. El enemigo es el propio gobierno de México y los cárteles que han secuestrado al país con la complicidad de las autoridades. Trump tiene toda la razón. O sea, bueno, ¿no? Está un poco arriesgado decir que Trump tiene toda la razón, pero bueno, así lo dice ella. Dice, México está dominado por los cárteles y el gobierno les ha dado refugio. Mientras el crimen organizado impone sus propios aranceles, con el cobro de derecho de piso, extorsionando y asesinando a comerciantes y empresarios y gente inocente, el gobierno mexicano se mantiene de brazos cruzados o peor aún coludido con esta corrupción. Cabe decir que este párrafo me parece de lo más preciso que ella declara, sí, o sea, aquí hay verdad en lo que ella dice. Es cierto que hay derecho de piso, que hay crimen para pronto, ¿no? Y que vivimos secuestrados de alguna manera por ese crimen. Eso es innegable. Después ella de nuevo señala al gobierno mexicano como único responsable, donde dice se mantiene de brazos cruzados o peor aún coludido con esta corrupción. Lo único que yo digo acá es que es muy común que en el comentario común promedio del ciudadano pues sea muy sencillo este análisis, ¿no? De decir el gobierno es el culpable porque no hace nada, lo cual pues está entre comillas, porque sí hacen, pero es complicado, ¿no? No hay que olvidar que es complicado y que hay corrupción y colusión, por supuesto, porque el propio crimen está diseñado para tener esto, o sea, no es fácil. Si pueden, porque no me va a dar tiempo, ¿no? Para aquí explicar y explayarme todo esto en la explicación al menos de este tema, les invito a que vean la película de Sicario. Es de hecho una película hollywoodense, que es muy raro que el propio Hollywood señale las fallas gringas, o sea, las fallas estadounidenses. Bueno, Sicario las señala, ¿no? Me gusta esa película porque es de las pocas que no solo enfocan el problema en Latinoamérica, en este caso en la de Sicario en México, que por cierto está enmarcada en el sexenio de Calderón, sino que también ellos en la película proyectan una responsabilidad de su lado, una responsabilidad gringa, donde ellos mismos reconocen que también ellos están coludidos y también ellos son parte esencial del problema, porque son autoridades gringas las que también son corruptas y las que también son criminales. Para no extenderme explicando todo el fenómeno tan complejo del sistema, que, insisto, es mucho más complejo de lo que uno quiere pensar, que nada más el gobierno mexicano tiene responsabilidad, no es tan sencillo, ¿no? Hay, creo que, responsabilidades compartidas, macro responsabilidades compartidas para un macro problema económico, político, social. Entonces sigo, perdón, hice un gran paréntesis sobre este párrafo que me parece, insisto, dentro de lo que cabe, preciso de este testimonio. Entonces, siguiendo con el testimonio, dice, ahora que el presidente Trump toma medidas para defender a su país de los abusos comerciales, del tráfico de drogas y de la injerencia china en la región, el gobierno de Sheinbaum se indigna y se victimiza cuando en realidad el problema no está en Washington, sino en Palacio Nacional. Si México quiere evitar sanciones, lo primero que debe hacer es dejar de romper las reglas del Tratado de Libre Comercio,
frenar el tráfico de drogas, limpiar sus aduanas corruptas. Esto es muy peculiar porque parece tal cual que está muy de acuerdo con todo lo que dice Trump. Porque básicamente el gobierno ya ha dado señales de combatir todo esto, ha dado evidencia y ha emprendido acciones concretas. Pero la realidad es que creo que es un comentario que se queda muy en un análisis muy superficial de las cosas, porque Donald Trump, es más, para no irme muy lejos y para que no piensen que estoy defendiendo al gobierno mexicano, al propio Canadá lo está acusando del fentanilo. Es más, ya el gobernador, me parece, de Ontario, ya salió a desmentir todo eso diciendo, a ver, aquí no vamos a aceptarte tus chantajes y tus hipocresías y básicamente tus chismes baratos, porque aquí lo único que estás haciendo es ocupando el tema de fentanilo para querer venirnos a aplicar las tariffs, los aranceles. Así que hay que entender que Donald Trump está jugando un juego gringo, bastante perverso, por cierto. Entonces no es como que le tengamos que hacer el favor a Trump de pues hacer todo lo que él dice, porque realmente él lo único que está haciendo es utilizando cualquier cosa. O sea, en otras palabras, aunque acabáramos con el narcotráfico mañana, Donald Trump vendría a poner los aranceles. Es un pretexto que está utilizando, obviamente, para que creen. ¿Qué es lo que está generando? Eso es lo que deben de poner atención. Inconformidad y caos. Las declaraciones de Trump lo único que hacen es que la gente se vaya contra el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque quiere generarle caos. Entonces, esa es realmente la intención de Donald Trump, generar caos. Lo ha estado utilizando a través de su arma principal, Donald Trump, que es la incertidumbre. Él mismo genera incertidumbre a fin de que se genere un caos, a fin de que en algún momento ellos seguramente van a querer, insisto, intervenir en nuestro país. Estas cosas no se pueden ver del plano geopolítico mundial. No se puede olvidar que Donald Trump tiene intereses hasta en el canal de Panamá o que tiene intereses en Groenlandia. Por supuesto que México, que está lleno de recursos, aún, a pesar de que nos han robado por años tantos extranjeros, todavía tiene muchos recursos los Estados Unidos mexicanos. Todavía tenemos muchos recursos en México. Pero no hay que dejarlo de ver. Cuando él empezó incluso a amenazar de cambiarle el nombre al Golfo de México como Golfo de América, más que el nombre, más que decir, ay no, que no le cambien el nombre, es un tema de una amenaza estratégica de recursos. O sea, ellos lo que quieren más bien es hacerse de los recursos. Olvídate del nombre, que se llame como sea. Ellos quieren acceder a una parte del pastel de los recursos nacionales mexicanos, como lo han querido hacer siempre, porque Estados Unidos así funciona. Para quien no lo sepa o no se haya enterado, pues Estados Unidos es una potencia, la potencia que es justamente por haber sido expansionista y supremacista, lo cual jamás han dejado de ser. Jamás han dejado de aplicar una doctrina Monroe. Lo único que tenemos hoy es una doctrina Monroe 2.0 que, insisto, quieren aplicar en el mundo, y México, por supuesto que es su vecino principal, no es la excepción. Así que bueno, terminando aquí con el comentario de ella, estoy haciendo paréntesis para poco a poco irlo analizando. Ella termina diciendo: el gobierno mexicano no tiene autoridad moral para quejarse de medidas económicas cuando ha permitido que el narcotráfico gobierne amplias regiones del país, sometiendo a millones de mexicanos a la violencia, la extorsión y la impunidad. El verdadero bloqueo económico no viene de Estados Unidos, sino del crimen organizado, que impide el desarrollo y la prosperidad de los mexicanos. Si el gobierno de México quiere evitar consecuencias, bueno, parece que esto redactó Donald Trump, o sea, casi. O sea, el secretario de Donald Trump nos vino aquí, o Elon Musk, no sé, alguien de esos. Dice: si el gobierno de México quiere evitar consecuencias, que empiece por limpiar su propia casa y deje de vender al país el mejor postor, sea China o el crimen organizado. No sé si ella es mexicana, pero insisto, parece que fue el secretario de Donald Trump o el mismo Trump quien redactó esto. Insisto en lo que venía diciendo atrás. O sea, nada que ver. O sea, lo podemos resumir en nada que ver. El problema aquí, y lo vamos a sintetizar al máximo: esto que se queja Donald Trump, este narcotráfico mexicano del cual se queja, lo genera su país, lo genera Estados Unidos. Vamos a ser claros. Si quieres ser claros, vamos a ser claros. Si quieres ser directo, vamos a ser directos. Este desmadrito que tenemos en nuestro país del crimen organizado es
generado, originado y financiado directamente por los Estados Unidos. Que ellos sean unos hipócritas desde las épocas de Nixon, diciendo en sus narrativas que quieren combatir al narco, es una hipocresía, es una farsa total, que muchos, como ella, se siguen creyendo. Que muchos le compraron esa narrativa a la CIA. La CIA les vendió esa narrativa y se la compraron hasta hoy muchos que siguen engañados, pensando que Estados Unidos es el bueno y México es el malo, que Estados Unidos es el bueno y que Colombia es el malo, que Estados Unidos es el bueno y que el resto del mundo es el malo. Por Dios, o sea, es que nacieron ayer. Nacieron ayer para pensar que Estados Unidos ocupa el terrorismo una y otra vez durante décadas para nada más robarle a los países menos poderosos, a los países más pobres, a los países de los cuales abusa de una y de otra manera. Insisto, el narco en México es un invento que creó los Estados Unidos para usarlo a su manera, a su conveniencia, cada que Estados Unidos quisiera. Hoy Donald Trump lo va a usar de la manera máxima, le quiere sacar y exprimir el máximo potencial a lo que ellos mismos vinieron a implantar desde los años 80. Así que perdón, aquí pues sí, la señora está hablando ya de las consecuencias, ella ya está hablando de la punta del iceberg, pero para entender la punta del iceberg hay que ver lo que está en las profundidades del iceberg. Y muchas personas nada más se quieren agarrar de que sí, que estamos en un país violento, que sí, que hay cobros y derechos de piso, que sí, que hay zonas completamente tierras de nadie en México donde pues claramente el crimen, o sea, los empresarios quedaron rezagados debido al crimen, por supuesto, y que esto además, como ella dice, ¿no? Incumple todavía el Tratado de Libre Comercio. Es muy chistoso que ella esté defendiendo el Tratado de Libre Comercio cuando es el propio Donald Trump el que lo está incumpliendo primeramente al ponernos aranceles. O sea, es chistoso, insisto, cómo hay quien defiende las narrativas gringas, ¿no? O sea, hay quien tiene mente gringa, creo yo, muy perdida. Son personas muy perdidas que pues se han comido la narrativa gringa, justamente, ¿no? La farsa gringa. Y pues insisto, empecé hablando con Teuchitlán, pero estoy dando un comentario de cómo suena una persona convencida y engañada. O sea, está engañada y está convencida de la narrativa gringa. Y esto no es más que un triunfo de la CIA. Esto es un triunfo de la CIA. Cada que un ciudadano dice esto con esta convicción, con esta firmeza, con este yo diría autoengaño, pero es que ellos lo dicen convencidos de que Estados Unidos dice la verdad y de que Estados Unidos son los buenos, ellos lo dicen convencidos. Cada que llega un ciudadano mexicano o latinoamericano con esta narrativa convencida, pues ganó la CIA, amigos, amigas, ganó la CIA. Ganó la CIA porque vendieron bien su narrativa, la trabajaron bien, tanto en teoría como en la praxis, la aplicaron, la implementaron y hoy ganó la CIA. Y me duele muchísimo como mexicano tener que aceptar que ganó la CIA. Porque nos ganó la CIA al implementar esto, porque no piensen que la CIA... No, yo nunca puedo subestimar a mucha gente. Puedo subestimar a casi la mitad, prácticamente el mundo entero. Porque la población en general, las masas, pues así vivimos, en un mundo de borregos, esa es la realidad. Me duele, pero sí, la ignorancia es a través de la ignorancia que controlan el mundo, desde tiempos inmemoriales, pero jamás yo subestimaría a la CIA. No son personas tontas, o sea, son la excepción, y precisamente son la excepción. Y esa excepción es peligrosa porque pues la CIA no tiene ética, no tiene principios, ellos operan con base en el interés nacional estadounidense. Y ese interés además está, digo, no es el momento para analizar tal cual los intereses estadounidenses, pero hay mucha perversión también ahí. O sea, ni siquiera ellos tampoco a veces representan a su propio pueblo. Entonces, la CIA opera y con estos métodos, con esta capacidad, yo insisto, jamás subestimaría a la CIA,
porque saben hacer las cosas y tienen una capacidad impresionante para lograrlas. O sea, su rate de éxito es brutal, como lo podemos ver. La CIA no engaña a una persona, la CIA engaña a pueblos completos, a pueblos enteros. La CIA diseña el plan en teoría y después lo implementa a la perfección en la práctica. Entonces esto que se piensa que, bueno, van a decir, la CIA no llegó ayer, la CIA lleva desde los 80s. El tema de Kiki Camarena les dolió mucho en ese sentido, ¿no? No hay que olvidar que la CIA, la DEA, el FBI, o sea, al final también están medio implicadas allá. Pero al final, insisto, la CIA pues diseña la estrategia, la implementa, la diseña en los 80s, la implementa en los 80s y ve los resultados exitosos 2 o 3 décadas después. Esto lo implementó en los 80s y hoy, en 2025, estamos viendo el éxito de esa estrategia de la CIA cuando leemos a personas tan convencidas que se creen la narrativa gringa, ¿no? Que culpan a su gobierno primero antes que al estadounidense, que culpan al narco, que es, insisto, un monstruo creado por los propios gringos, financiados por ellos, que ocupan sus armas de estas grandes megacorporaciones de armamentistas estadounidenses, de las cuales jamás se habla, de las cuales jamás se señala, de ningún lado. Jamás vas a escuchar a Trump criticando y tirándole a su industria bélica, porque nada más, y con eso cierro, para que se entienda un poquito en datos, porque habrá quien aquí quiera decir que esto es una conspiración, ¿no? O sea, para quien piense que esto es una teoría conspirativa, para el iluso que piense eso, le invito a que revise los datos, no le voy a hacer la tarea, que vaya y que revise quiénes financiaron la campaña de Donald Trump, qué empresas, y te vas a encontrar ahí a las empresas de armas principalmente que financiaron a Donald Trump y que además nos da una pauta muy clara sobre cuáles son las intenciones de Donald Trump, no solo contra México, sino contra el mundo entero de aquí a 50 años. Hay una clara estrategia bélica de aquí a 50 años porque el mundo que se viene, pues viene muy violento. Ya de por sí estamos en un mundo violento, bueno, pues agárrense. Y los mexicanos ilusos que piensen como ella, que casi aquí le faltó cerrar con postdata, Trump, sálvanos, Trump, ayúdanos, Trump, interviene en México, por favor, te lo pedimos, porque nos están matando. Bueno, pues básicamente, insisto, este es un ejemplo de el éxito de la mentira gringa, de cómo muchos se la han creído y de cómo finalmente estos ilusos que piensan que Estados Unidos va a venir a hacer el bien, por Dios, es que ¿quién piensa eso en estos tiempos? Pero los hay, los hay, los hay. Estados Unidos va a ser, realmente le interesa venir a resolver el problema del narco porque son muy humanistas y ellos no quieren ver a sufrir al pueblo mexicano porque por supuesto que de estos 30 años que hemos estado ensangrentados, ahogados en sangre y en violencia en México, no se les ocurre hacerlo antes, ahorita sí, ¿no? Ahorita sí a Trump, que no nos baja de criminales a los mexicanos, seguramente está muy, 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 muy preocupado por resolver el tema de la violencia en México. Sí, amigos, sí, 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 seguramente. Y seguramente va a ser muy productivo y benéfico que él e incluso hasta sus Marines vengan a intervenir aquí a México, asegurando refinerías petroleras casualmente, asegurando algunos terrenos donde haya hasta litio, minerales, oro, agua, lo que tú quieras. Sí, claro, ellos van a venir a resolver el narcotráfico, amigo iluso, ingenuo, borrego, claro que sí. Tú sigue pensando en esa idea. Bien, bien por ti, ¿eh? Yo diría, ojalá un día se puedan abrir los ojos, al menos ya estos tiempos y a estas alturas, para saber que los gringos no son nuestros amigos. Es más, ya quedó tan demostrado que pues nos dieron la espalda a Canadá y a México, que éramos sus principales aliados comerciales. ¿Qué podemos esperar de ellos? Si todavía a estas alturas no se entiende que los gringos no tienen amigos y solo intereses, no les puedo ayudar más. De verdad, me rindo. Me rindo y me rindo de verdad porque, insisto, me duele aceptar que la CIA, que ganó la CIA.
que la CIA impuso su narrativa, que la CIA impuso su verdad y que hoy es muy difícil de solucionar. Ganó la CIA.